Bueno, muchas gracias, Sergio, una vez más. Gracias a Cintia Rojo, a todo Asiquín por la posibilidad de hacer esta presentación. En efecto, ha sido un trabajo que hemos hecho ya hace un tiempo muy interesante, que nos ha traído resultados bien interesantes a todos. Así que un poco la idea es exponerlo. Me gustaría comenzar con unos breves minutos contándoles sobre Do Better, sobre nuestra empresa, y después ya pasamos a lo que es el estudio como tal. En Do Better somos una empresa de consultoría, estamos especializados en cadena de suministro, en procesos de cadena de suministro, trabajamos mucho en la aplicación de conceptos de ingeniería en gestión logística. Trabajamos y asesoramos a clientes de diversas industrias, de diversos niveles, tamaños, desde empresas de transporte, empresas de distribución, empresas de mercancías peligrosas, entre otros, siempre con el objetivo de generar el mejor proceso logístico posible y que la cadena logística de nuestros clientes se vaya transformando en un valor agregado, en una ventaja competitiva para sus empresas. Tenemos servicios en tres áreas, principalmente la consultoría, que viene siendo nuestro servicio core, el cual desarrollamos ya hace 5 años, que es el tiempo que tiene la empresa en el mercado. Tenemos un servicio de tercerización logística, en el cual no solamente tercerizamos los servicios, sino que además trabajamos en una visión de mejora continua, de simplificación, digitalización y automatización de procesos logísticos de diferente índole. Es es un área que nos ha ido muy bien últimamente, que estamos creciendo mucho, y también tenemos el Go, que es nuestro centro de control de operaciones, a través del cual nosotros hacemos un monitoreo de flota 24/7, asegurando condiciones de seguridad y generando indicadores en tiempo real y ex post para los vehículos que monitoreamos. Eh, Les muestro un pequeño video donde está explicado cómo trabajamos. Bien, un poco algunos de los clientes con los que trabajamos. Se está escuchando bien, ¿verdad? Ahora sí, Sí. Diego, el video no Ah, tuvo sonido, pero el sí. video no tuvo sonido. Ah, bueno, qué pena. Bueno, no importa. Ahí lo pueden visitar igual en en la página web de la empresa. Algunos de los clientes con los que trabajamos en este momento y hemos estado trabajando en los últimos años en diversos proyectos de diversa índole, como les decía. Y bueno, más que nada para que tengan un pequeño conocimiento de la empresa, de Do Better, y de qué es lo que hacemos en general. Habiendo comentado esto, pasamos ya a lo que es el análisis del Decreto Supremo 298. Bueno, como todos saben, el Decreto Supremo 298 es el decreto que regula el transporte de mercancías peligrosas por calles y caminos del país. La verdad es que este decreto es un decreto que ya está hace bastante tiempo vigente en el país,
que ha tenido algunas modificaciones mínimas y bueno, entendemos que ahora hay ya una idea de generar una legislación más robusta por parte del Ministerio de Transportes y de otras entidades que están relacionadas con este decreto. Por lo tanto, un poco desde ASICIM se buscó la idea de aportar en un análisis sobre el decreto supremo para poder generar ideas y también hacer un poco el levantamiento de lo que se ve desde la industria química en cuáles son algunas necesidades que tiene de mejora el decreto supremo 298. En ese sentido, nosotros el análisis lo abrimos en 4 etapas. La primera etapa fue una comparación estructural de la legislación chilena, que es el decreto supremo 298, con otras legislaciones, particularmente con el reglamento brasileño, el ANT, ANTT, que es la legislación que rige en Brasil en este momento y que tiene vigencia y una serie de características que son bien particulares. Después también lo comparamos contra lo que es el reglamento modelo de Naciones Unidas, específicamente para analizar cómo trabaja el 298 comparado con ese reglamento, que es obviamente el reglamento por excelencia, si se quiere, en el transporte de mercancías peligrosas. Y una vez que hicimos ese análisis pasamos a revisar cuál era el orden y priorización de temas que tiene el 298 y si ese orden está específicamente bien estructurado, digamos. Uno cuando lee el decreto supremo 298 puede encontrar que hay temas que están reiterados en diversos capítulos, que un poquito está desordenado el decreto. Lo estudiamos, lo analizamos en ese sentido y establecimos un orden y priorización de temas que puede parecer interesante. Y la tercera etapa fue el alcance y las relaciones que tiene el decreto 298 con otras legislaciones en Chile. En este sentido, revisamos, por ejemplo, cómo se relaciona el decreto 298 con el Código del Trabajo, revisamos cómo se relaciona el decreto 298 con bueno, legislaciones específicas como el decreto supremo 160 de combustibles o 103 de gas natural licuado. Bueno, hay una serie de decretos y de legislaciones que son, bueno, la ley de tránsito, obviamente, que son legislaciones anexas, digamos, pero que de alguna manera trabajan o se relacionan con el decreto. Y finalmente algunas propuestas de mejora que tienen que ver un poco con la forma, pero también con el fondo de la legislación y del decreto supremo, ¿ok? Entonces eso es un poco el índice y las 4 áreas en las que está abierto el decreto supremo, ¿sí? Así que vamos a avanzar por la primera. En cuanto a lo que es la comparación de estructuras, bueno, aquí nosotros lo primero que hicimos fue analizar este decreto desde la estructura misma del decreto supremo 298, es decir, abrimos el decreto supremo 298 en sus 7 categorías o sus 7 etapas en la que está estructurado el decreto, y en base a eso lo fuimos comparando contra el ADR, que es el reglamento de Naciones Unidas, y contra el decreto de Brasil, que es el ANTT 5848, y lo fuimos analizando en cada una de las categorías. Las categorías del decreto supremo 298 están definidas por el vehículo o los vehículos y su equipamiento, la carga, estiba, descarga y manipulación de las mercancías peligrosas, la circulación y el estacionamiento de los vehículos que transportan mercancías peligrosas, las personas que participan en estas operaciones, qué obligaciones tiene el transportista, cuáles son las personas o las entidades que están para hacer la fiscalización de este decreto, y finalmente una categoría de vigencia que la realidad es que es simplemente de forma, digamos, ¿sí? No de fondo. Entonces un poco tomamos esas categorías y lo fuimos comparando. Entonces, en esa comparación empezamos con el ADR. Por ejemplo, el decreto supremo 298 en cuanto a lo que es vehículos y equipamientos establece que existe una antigüedad máxima de 15 años para los vehículos. El ADR o el reglamento modelo de Naciones Unidas no declara una antigüedad máxima para los vehículos, pero acá ya empiezan a ver las primeras diferencias las primeras diferencias sobre todo de alcance. El decreto supremo 298 está estructurado específicamente en cuanto a lo que es transporte carretero o transporte terrestre, si se quiere. En cambio, el decreto o el reglamento modelo de Naciones Unidas ya habla más en general de todos los modos de transporte, sobre todo lo que tiene que ver con transporte marítimo, ¿sí? El rotulado
el Decreto Supremo 298 en Chile habla de que tienen que portarse durante las operaciones de carga, descarga, transporte, transbordo y limpieza, los rombos y etiquetas que hacen relación con rombos rotulados y etiquetados, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la norma chilena 2190, que es específicamente lo que nace desde la norma IMO, que son los rombos, y lo que nace desde el Reglamento de Naciones Unidas con respecto al rectángulo naranja, ¿no es cierto?, con el Código de Mercancías Peligrosas de Naciones Unidas. Ustedes saben que aquí es donde un poco podemos encontrar la primera relación del Decreto Supremo 298 con otra normativa que la complementa, y existe la norma chilena que establece la clasificación de mercancías peligrosas, y luego existe la norma chilena 2190, que es la que establece cómo tiene que ser el rotulado, marcado y etiquetado de la mercancía peligrosa. Aquí esta norma chilena, la 2190, es muy clara y muy bien definida en cuanto a las medidas, los colores, el tamaño de letras, etcétera, etcétera, que tiene que tener el rotulado que va colocado tanto en el embalaje de los productos como en el vehículo mismo. El ADR, por su parte, en la parte 4, indica instrucciones de embalado, pero va mucho más a lo profundo, y las partes 5.2 y 5.3 del segundo anexo del reglamento modelo contienen toda la información sobre marcado y rotulado. Esto es equivalente a que el Decreto Supremo 298 tuviera anexado al decreto la norma chilena 2190, es decir, dentro del reglamento modelo, la forma, el método de marcado y etiquetado de la mercancía peligrosa, de los vehículos y los embalajes, está dentro del reglamento. En el 298 tenemos un documento aparte que es la norma chilena 2190. Siguiendo con respecto al tacógrafo, bueno, el Decreto Supremo 298 indica el requerimiento de uso de tacógrafo, equipos similares y las excepciones que hay. Aquí de nuevo tenemos una diferencia, porque mientras el Decreto Supremo te habla de tacógrafo como un equipamiento que va asociado al vehículo, el ADR te habla de que se debe hacer uso de telemetría u otros métodos o dispositivos de seguimiento de transporte para vigilar el movimiento de mercancías peligrosas de alto riesgo. O sea, mientras al Decreto Supremo 298 le preocupa cómo se mueve el vehículo, al ADR le preocupa cómo se mueve la carga. Son dos conceptos completamente diferentes. Es decir, nosotros tranquilamente para cumplir con el ADR podríamos colocarle un equipo de seguimiento, de telemetría a una cisterna, a un estanque, a un semirremolque y estaríamos cumpliendo. En cambio, en el Decreto Supremo 298 lo que nos pide es un tacógrafo específicamente, que es un equipo, como ustedes bien sabrán, que permite controlar las velocidades máximas y las jornadas de trabajo de los conductores, ¿sí? Son dos controles completamente diferentes. Y en cuanto a las condiciones técnicas, bueno, aquí una vez más el 298 deja abierta la posibilidad de regulación a otras legislaciones, a otros reglamentos, ya que lo único que menciona es que establece que debe reunir las condiciones técnicas necesarias para soportar las operaciones de carga, descarga y transbordo, pero no habla de cuáles son esas condiciones técnicas. Una vez más, porque el Decreto Supremo 298 es un decreto que regula a todas las mercancías peligrosas en general y no a cada una de ellas. Como todos sabrán aquí, no es lo mismo descargar asfalto o químicos que descargar combustible o gas, ¿no es cierto? Tienen condiciones completamente diferentes. Entonces, bueno, el decreto 298 lo dejan en general. En el ADR entendemos de manera más específica, según el tipo o clasificación de la carga, cuáles son los requerimientos que debe tener el vehículo. Entonces, fíjense que ahí de nuevo podemos entender un poco por qué el ADR es un documento, es un manual prácticamente con 850, 900 páginas, contra nuestro Decreto Supremo 298 que tiene estas 15 páginas aproximadamente de volumen, ¿sí? Ahí un poco se van marcando las primeras diferencias entre las dos legislaciones, si se quiere.
Cuando comparamos con el artículo brasileño o contra el reglamento brasileño en la misma lógica, bueno, encontramos una vez más que no existe una restricción en el sentido de la antigüedad, sino que se hace referencia a que los vehículos deberán estar certificados por un ente en particular. Y aquí un poco ya el reglamento brasileño nos marca una tendencia que la vamos a ir revisando la vamos a ir visualizando a lo largo de todo el análisis de este reglamento de Brasil, que es que prácticamente todas las etapas del transporte de mercancía peligrosa en Brasil tienen que pasar por una revisión burocrática, si se quiere, o una revisión de un ente en particular que certifica, aprueba o no aprueba lo que es el uso del vehículo. En el rotulado nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos acá en Decreto Supremo 298 todo lo que tiene que ver con el marcado y etiquetado, como ya lo mencioné. En el reglamento brasileño indica que existe la misma indicación que en el artículo sexto. Sin embargo, no se hace referencia a otra norma, sino que indica que el rotulado debe ser tipo ONU. Aquí el decreto brasileño es un poco incluso más light, si se quiere, o más suave, digamos, en la reglamentación que el decreto supremo en Chile. Sin embargo, lo que luego indica es que una vez, para que el vehículo pueda ser utilizado, una vez más debe pasar por una certificación de un ente estatal brasileño. Por lo tanto, ahí es donde se le hace la revisión del rotulado, marcado y etiquetado del vehículo. No exige ningún requerimiento con respecto a tacógrafos u otras normativas. En cuanto a las condiciones técnicas, establece este punto como responsabilidad del transportista y el expedidor tiene que solicitar los certificados correspondientes. Esos certificados correspondientes son los certificados que entrega justamente el Departamento Nacional de Transporte Terrestre de Brasil. Entonces, una vez más, te establece el decreto brasileño que tú tienes que ir a una entidad estatal a solicitar estos requerimientos. Fíjense que esto nosotros no lo tenemos en Chile. Nosotros no tenemos que acreditar un vehículo en Chile para que ese vehículo pueda ser utilizado en el transporte de mercancías peligrosas, sino que el vehículo per se tiene que cumplir ciertas características, tener el rotulado, etiquetado, marcado, y luego ya lo puede hacer. No tenemos que pasar por una entidad estatal que nos certifique el vehículo. Eso en Brasil sí existe, ¿sí? Ahí vamos encontrando las primeras diferencias entre las diferentes regulaciones. Lo que es carga estiva y descarga y manipulación, bueno, aquí el ADR, a diferencia del Decreto Supremo 298, tiene todos estos puntos analizados en la parte 5, donde habla de los procedimientos de expedición, y aquí se establecen disposiciones generales de marcado, etiquetado de las documentaciones y otras disposiciones generales con respecto a la carga estiva y manipulación. Pero después en la parte 7, ya de la ADR, entra con mayor profundidad y habla de las disposiciones relativas a las operaciones de transporte, en donde establece conceptos, por ejemplo, como la segregación de mercancías peligrosas, para después entrar en mayor profundidad en clases específicas de mercancías peligrosas. La mayor diferencia entre el 298 con el ADR en este sentido es que el ADR siempre coloca el eje sobre la mercancía peligrosa y no sobre el vehículo. Una vez más, en el Decreto Supremo 298 nosotros encontramos mucha regulación que está asociada a cómo el vehículo, a qué características técnicas tiene el vehículo, a si el vehículo está limpio, a si el vehículo cuenta con cierto estándar, entre otras cosas. En cambio, ADR se dedica a hablar de la mercancía, y a partir de la clase de mercancías peligrosas establece las diferentes aplicaciones o requerimientos que tiene que tener el vehículo y la operación en general. En el Decreto Supremo 298, recordemos, el ítem de acondicionamiento establece los requerimientos de marcado y etiquetado de acuerdo a la norma chilena 2190, establece las responsabilidades también. La estiva establece un procedimiento de estiva de los productos que es básico, pero que está establecido. Establece las prohibiciones, sobre todo de las cargas que no son compatibles, ¿cierto? Trabaja mucho el Decreto Supremo 298 sobre el concepto de compatibilidad. Lo que sí no está establecido dentro del Decreto Supremo 298 es cuáles mercancías son compatibles entre sí. Eso es algo que
que cada expedidor de carga lo tiene que investigar y requerir al Ministerio de Salud la correspondiente aprobación o el entendimiento de si dos mercancías son compatibles y pueden ser transportadas en conjunto. En cuanto a la limpieza, el Decreto Supremo 298 establece que todos los vehículos que transportan mercancías peligrosas tienen que estar limpios al finalizar la operación de transporte, tienen que ser limpiados por completo, y eso es un requerimiento que se le hace tanto al transportista como al mandante. Y el vehículo, bueno, establece la obligación de detener el motor durante las operaciones de carga y descarga. Aquí ya el 298 también establece una excepción, que es cuando existen ciertos procedimientos de descarga que requieren que el motor esté funcionando, como por ejemplo la descarga de gas natural licuado u otros productos, que se requiere una toma fuerza, ¿no es cierto?, para que ya sea para estar enfriado o lo que sea en el vehículo, y que es necesario mantener el motor funcionando. Cuando nosotros nos vamos en este mismo caso al reglamento brasileño, bueno, los marcados y etiquetados de los productos, como decía anteriormente, se encuentran regulados en la sección 2 del decreto. Aquí son, de vuelta, es más light la legislación brasileña que la chilena en ese sentido. En cuanto a la estiva y las provisiones, bueno, se encuentran reguladas en el artículo 17 del decreto. Se establecen todas las prohibiciones relativas a la manipulación de mercancías peligrosas durante su transporte, es decir, están todas las prohibiciones ahí mismo establecidas. Se establece también que se tiene que realizar limpieza y eliminación de residuos una vez finalizadas las operaciones de transporte, y una vez más, esto se establece como responsabilidad del transportista. Aquí no se le pide, por ejemplo, como sí sabemos a través de reglamentaciones adicionales, sí se le pide en Chile un certificado en algunos casos ya sea de desgasificación u otros. En Brasil solamente establece que es responsabilidad del transportista, no establece que el mandante tenga alguna, o el expedidor de carga tenga alguna responsabilidad en ese sentido. Y en cuanto a la obligación de detener el motor, la verdad es que eso no está indicado específicamente en el decreto, por lo tanto no está regulado en la legislación brasileña. Continuando con la circulación y estacionamiento de los vehículos, bueno, ustedes saben que nosotros tenemos en el Decreto Supremo 298 una prohibición o no es una prohibición, sino que es una recomendación que establece el decreto de no circular en áreas densamente pobladas. Incluso nos pide que el Decreto Supremo 298, en cierto modo, nos recomienda que evitemos transitar en ciertos horarios que están relacionados con un mayor uso de las vías, ¿no es cierto? O sea, la hora punta, ¿no es cierto?, en ciudades, en rutas, o por ejemplo, lo que es típicas operaciones de transporte en el verano, que cuando vamos hacia las zonas de descanso, ¿no es cierto?, que hay mucho tránsito. La idea es no circular con transporte de mercancías peligrosas en esos momentos. Sin embargo, no existe una prohibición, ni tampoco existe una reglamentación fuerte con respecto, o claro, o definitivo, digamos, con respecto a cuáles rutas sí se pueden utilizar y cuáles rutas no se pueden utilizar. Lo único que indica en ese sentido el Decreto Supremo 298 es la prohibición de circular por túneles con más de 500 metros de largo, que es para camiones o para vehículos con mercancías peligrosas, que es la única prohibición de circulación que tiene el Decreto Supremo 298. En cuanto al estacionamiento, bueno, se habla de que tiene que realizarse en zonas previamente determinadas, se tiene que señalizar si la detención es por emergencia, y siempre se tiene que usar el freno de estacionamiento. Son los requerimientos que establece el 298. Aquí, una vez más, al 298 un poco le falta la complementariedad a este reglamento en cuanto a decir, ok, cuáles son las zonas que están previamente determinadas. Eso hasta el día de hoy no está 100% claro. Existe de parte del Ministerio de Transporte un listado de zonas de estacionamiento, sin embargo no están definidas cuáles son zonas de estacionamiento para camiones de mercancías peligrosas y cuáles no. De hecho, es normal, si ustedes se detienen en una estación de servicio, en la ruta o en algún estacionamiento, van a ver vehículos de mercancías peligrosas que están estacionados con vehículos o con vehículos de transporte que no llevan mercancías peligrosas o que llevan cualquier otro tipo de mercancía. Y la rotulación, bueno, una vez más, establece el requerimiento de uso de letreros y sus características.
Aquí ustedes ya pueden ir viendo que nosotros hemos revisado 3 categorías diferentes y en las 3 categorías habla el Decreto Supremo 298 sobre la rotulación. Entonces, en general, ustedes pueden ver que son un poco repetitivos algunos puntos del Decreto Supremo, ¿sí? ¿Cómo trabaja el ADR estos 3 puntos, el Reglamento Modelo de Naciones Unidas? Bueno, lo que tiene que ver con la circulación y el estacionamiento es tocado en las recomendaciones generales del ADR, en el que se habla de manera general sobre los procedimientos de expedición de mercancías peligrosas. Sin embargo, aquí el ADR no habla de condiciones específicas de circulación, sino que habla más bien de rotulación y documentación. ¿Por qué el ADR no habla? Porque, bueno, es un documento demasiado general, ¿no es cierto? Les recuerdo que es un documento emitido por Naciones Unidas, por lo tanto es muy complejo para Naciones Unidas, desde una visión tan general, regular las condiciones de tránsito o de circulación o de estacionamiento de estos vehículos, considerando que cada país tiene diferentes aspectos geográficos, de densidad, etcétera, etcétera. En cuanto a la rotulación, los aspectos de rotulación de los vehículos se encuentran en conjunto con la clasificación de cada mercancía peligrosa, que esto es una estructura bien interesante que tiene el ADR o el reglamento modelo, de que cada mercancía está descrita, tiene sus características de rotulación, tiene sus riesgos asociados, etcétera, etcétera, y está cada mercancía con todo junto, digamos, en una misma parte del reglamento. Lo que sí no hace mención es a un tipo de rotulación específico para todas las mercancías peligrosas, sino que establece requerimientos específicos por cada tipo de carga. Adicionalmente establece requerimientos de formación para el personal y de manejo de la información, que son aspectos muy interesantes que, volviendo al decreto 298, no están regulados, ¿sí? En el decreto 298 habla del personal y de su capacitación de una manera muy por arriba, digamos, y no va hacia la capacitación y manejo de la información como de una manera muy fuerte, digamos. ¿Cómo estamos en esta misma área con respecto al decreto brasileño? Bueno, la circulación, no existe una sección, no hay un párrafo o un artículo que mencione circulación por zonas específicas o restricciones a la circulación de los vehículos por ruta. Aquí es bien importante entender que este reglamento en Brasil es un reglamento nacional, ¿sí? Y ustedes recuerden que Brasil es un país federal, donde después cada estado tiene su reglamentación propia, entonces muy probablemente este reglamento está complementado por reglamentaciones estatales o estaduales, como se dice en Brasil, que complementan a la regulación nacional con respecto específicamente a lo que es la circulación de los vehículos. En cuanto al estacionamiento, sí es bien específico, indica que cuando debido a una emergencia, parada técnica, falla mecánica o accidente, el conductor del vehículo interrumpe el viaje, tiene que evaluar la necesidad del uso de elementos de protección personal y el equipo para situaciones de emergencia, tiene que mantener el vehículo señalado o señalizado, de acuerdo con el artículo 6, bajo su supervisión o de alguna persona designada por el transportista durante todo el periodo de interrupción, excepto si su ausencia es esencial para comunicar el hecho, solicitar ayuda o atención médica. Es decir, lo prohíbe de alguna manera de que el conductor se aleje del vehículo cuando el vehículo tiene un problema mecánico o una falla que le impide su circulación. Eso es un poco lo que te dice. Por más que sea una emergencia, te dicen no te puedes alejar del vehículo como conductor. Lo que tienes que evaluar es si necesitas utilizar EPP y si por alguna situación de seguridad, ya sea un derrame, un incendio o lo que sea, te tienes que alejar del vehículo, bueno, debes dejarlo correctamente señalizado y ahí sí te puedes alejar del vehículo. Es lo que habla en específico, pero como ustedes pueden ver, no establece de vuelta condiciones o características para un estacionamiento de un vehículo de mercancías peligrosas. Es decir, un estacionamiento como un estacionamiento regular no establece condiciones en ese sentido. Y en cuanto a la rotulación, bueno, establece el requerimiento de los rótulos, como hablábamos hace un momento atrás, que están incluidos en la sección 2. Si ustedes se fijan aquí, nosotros, mientras el decreto supremo habla de rotulaciones en estas 3 categorías diferentes, el decreto de Brasil nos lleva siempre a la sección 2 del decreto, donde ya está ahí una sola vez mencionado y con esa mención queda estructurado durante todo el reglamento. Continuando con las personas que participan en las operaciones,
En cuanto a la inspección de los vehículos, el decreto supremo establece que el requerimiento de revisión del vehículo previo a la expedición del mismo. Ustedes saben que en Chile nosotros tenemos que hacer un checklist cada vez que iniciamos un turno de trabajo con un camión de mercancías peligrosas. El reglamento de Brasil va en la misma línea, hace referencia a un chequeo exterior del vehículo, ¿sí? Aquí en un poco Brasil, la exigencia del chequeo no es tan clara como en Chile. Sin embargo, el decreto supremo 298 no tiene una lista de chequeo dentro del decreto, sino que un poco también lo deja abierto a requerimiento del transportista o del expedidor de carga. En Brasil se habla solo de chequeo exterior del vehículo, no de un chequeo general, ¿sí? En cuanto a la responsabilidad, bueno, se establece la responsabilidad del conductor sobre el vehículo y sus elementos, entregándole la autoridad para detener el viaje. Esto es algo que en Chile nosotros hacemos mucha fuerza cuando se capacita a los conductores, ¿no es cierto?, de transporte de mercancías peligrosas, en cuanto a que si ellos ven que el vehículo está con algún problema o incluso ven algún riesgo para la carga o para el vehículo o para su vida misma, digamos, ellos tienen toda la autoridad de detener el vehículo, de correrse a un lado de la ruta, de desviarse o lo que consideren necesario. Tiene la autoridad, el decreto supremo 298 se las entrega. Y en cuanto a las actividades, bueno, el decreto supremo 298, esto es algo que ha traído mucha cola, ¿no? Establece que el conductor no podrá participar de operaciones de carga y descarga, salvo con autorización. Esta autorización es cuando está en el contrato de trabajo y ese contrato de trabajo es autorizado por la Dirección del Trabajo. Sabemos que hay operaciones de mercancías peligrosas donde el conductor sí participa, pero lo que se establece claramente en el decreto supremo 298 es que si participa tiene que utilizar las vestimentas y los elementos de protección personal correspondientes. Se prohíbe y se establece la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas, de viajes con acompañante y de fumar en los vehículos. Esto un poco es lo que genera, por ejemplo, el tema del consumo de bebidas alcohólicas es lo que permite ya desde hace mucho tiempo, incluso antes que salieran otras legislaciones más nuevas con respecto al tema del consumo de alcohol en la conducción. Esta indicación del decreto 298 es la que permite que los transportistas hace mucho tiempo ya le realicen exámenes aleatorios a los conductores de alcohol en general, ¿sí? Y lo de los viajes con un acompañante es algo reconocido. ¿Cómo trabaja el ADR en este sentido? Bueno, aquí el ADR un poco cambia de nuevo el foco, habla más sobre la capacitación de las personas y no tanto sobre la responsabilidad. En este caso, el punto 1.3 del ADR establece los requerimientos de capacitación para todo el personal que participe de las operaciones, que es algo muy interesante porque te marca una línea que podría ser muy interesante, por ejemplo, para cualquier departamento de prevención de riesgos en Chile. Sería muy interesante que el mismo decreto te alineara o te guiara hacia dónde tú tienes que entrenar a las personas y no solamente al conductor, sino que a todas las personas que participan en una operación de transporte de mercancías peligrosas. Aquí podemos hablar desde el cargador del camión, el descargador del camión, las personas que participan en una planta, las personas que gestionan en la operación de transporte del transportista. Bueno, todos ellos se encuentran involucrados dentro de la operación y cada uno tiene que recibir una capacitación específica, ¿no es cierto? O diferente una del otro. Entonces, en ese sentido, la ADR te guía mucho. El decreto supremo 298 trabaja más sobre las responsabilidades. Cuando hablamos del decreto en Brasil, bueno, no hay un requerimiento de inspección periódica, sino que lo que sí se establece, como les comentaba anteriormente, es que los vehículos tienen que ser inspeccionados y certificados por entidades oficiales. Una vez más, como no te establece el requerimiento de lista de chequeo diario, sí te dice cada cierto periodo de tiempo tienes que traerme el vehículo a una entidad oficial donde vamos a revisar el vehículo completamente y vamos a definir si el vehículo está certificado o no. Esto ahí una vez más, como ustedes se pueden fijar, habla de una estructura burocrática diferente en la gestión de la mercancía peligrosa a nivel estatal en Brasil con respecto a lo que es en Chile. En cuanto a la responsabilidad, tampoco se establece directamente la responsabilidad del conductor,
Sin embargo, el capítulo 3 sí entrega responsabilidades al conductor del vehículo, aunque no son en el mismo nivel, no le entrega esta autoridad que tiene el conductor en Chile para gestionar la operación de transporte. Y en cuanto a las actividades, bueno, no se establece la no participación por parte del conductor en ningún artículo del DC, o sea, el conductor está, de acuerdo al reglamento brasileño, está completamente autorizado a participar en operaciones de carga y descarga. El uso de vestimentas y EPP está establecido en el artículo 9, por lo tanto sí está cubierto, pero tampoco se establecen restricciones con respecto al consumo de bebidas alcohólicas o fumar en los vehículos. Sin embargo, la ley de transporte en Brasil sí establece estas prohibiciones, no específicamente para conductores de mercancías peligrosas, sino que en general sí lo establece para todos los conductores de cualquier tipo de vehículo. Vamos por las obligaciones del transportista. El Decreto Supremo 298 establece que el transportista tiene que exigir toda la documentación correspondiente al tipo de producto a transportar. Acá estamos hablando específicamente de la hoja de datos de seguridad del producto, que antiguamente era la hoja de datos de seguridad de transporte. Bueno, en Chile cambió a la de producto, se dejó la de producto en general como el documento que tiene que exigir el transportista del emisor de carga o del expedidor de carga. Aquí es sumamente importante entender que este es un requerimiento que el Decreto Supremo 298 lo establece para cada viaje, o sea, en estricto rigor, antes de realizar cada viaje, el expedidor de carga debería entregarme la hoja de datos de seguridad de producto. Pero como sabemos que hay vehículos que están construidos para transportar un tipo o dos o tres tipos de productos en específico, normalmente se entrega una vez esta hoja de datos de seguridad de producto y normalmente la costumbre es que la mayoría de las empresas plastifican esto y lo mantienen constantemente arriba del vehículo. Acá es sumamente importante entender que la función de esta información es saber cómo reaccionar ante una emergencia, ¿sí? Hay que tenerlo claro y mantenerlo en ese sentido. En el ADR se habla de la aceptación de mercancías peligrosas por parte del transportista, es decir, una vez que yo recibí la carga, yo estoy haciéndome cargo como transportista, como empresa de transporte, estoy haciéndome cargo de que conozco y sé y reconozco todas las características que tiene esa mercancía y que conozco y manejo todo lo que son las formas de responder ante esas mercancías peligrosas. Lo interesante del ADR es que se permite que se realice de manera electrónica. En Chile nosotros seguimos exigiendo que venga en papel el documento o que esté plastificado, como les decía. La realidad es que aquí hay una complementariedad entre la hoja de datos de seguridad de productos, más el rotulado, marcado y etiquetado de los productos en el vehículo y en los embalajes del producto en general. Pero el hecho de que esté electrónico es muy interesante porque nos permite transmitir esa información de manera muy rápida. Si nosotros tenemos la expedición de la carga desde una empresa mandante que tiene el registro de qué carga se expedió en ese viaje con ese vehículo, lo podemos transmitir electrónicamente a las entidades de emergencia y tener esa información de manera rápida. En cuanto a las exenciones, el Decreto Supremo 298 establece exenciones a la responsabilidad del transportista por no entrega o omisión de información por parte del expedidor. La realidad es que en el ADR no se hace mención, un poco se vuelve al punto anterior, donde el transportista acepta las mercancías peligrosas y con esa aceptación como que renuncia a estas exenciones que el Decreto Supremo sí permite. Y la rotulación, una vez más, volvemos a la rotulación, se establece la responsabilidad del transportista sobre la circulación con el rotulado de mercancías peligrosas. En cambio, en el ADR no se establece esta responsabilidad de manera clara en la parte 7, sin embargo, sí se establece que se deberán realizar declaraciones de accidentes o incidentes y que el expedidor deberá mantener una copia de la documentación entregada al transportista. Es decir, aquí se hace de alguna manera más exigente el ADR una vez más que lo que es el Decreto Supremo 298. Yendo a la comparación con Brasil, podemos ver que en el caso de Brasil, con respecto a lo que es la documentación correspondiente al tipo de producto a transportar, bueno, el artículo 29 del decreto hace referencia a los deberes, obligaciones y responsabilidades del transportista y dentro de ello está el recibir este producto y también lo que está incorporado en las exenciones y en la rotulación, ¿sí? Así que es bastante similar lo que es el reglamento brasileño con respecto al Decreto Supremo 298. Finalmente, con respecto a la fiscalización, bueno, el ADR es un documento general, no es de la Unión Europea, disculpen, aquí hay un error, es
de Naciones Unidas, por lo que no aplica esta indicación sobre la fiscalización. Y en lo que es Brasil, bueno, existe un capítulo completo que es muy interesante, que habla una vez más del estilo de regulación que existe en Brasil, que es el capítulo 5 denominado Supervisión, en el que se establece a la Agencia Nacional de Transportes Terrestres, la ANT, como el ente de fiscalización y control. Lo interesante, y lo vamos a tocar un poquito más adelante ahora, es que este mismo capítulo establece todas las penas o las multas que se deben pagar por cada uno de los incumplimientos, lo cual es muy interesante porque incluso está monetizado, es decir, está marcado el monto que hay que cancelar por cada una de las multas. Entonces, vamos ahora, no pasó, perdón, voy aquí. Vamos un poco ahora a qué aspectos tiene por ejemplo, el Reglamento Modelo de Naciones Unidas que no está cubierto por el Decreto Supremo 298. Bueno, lo principal que tiene el Reglamento Modelo de Naciones Unidas y que no está cubierto por el Decreto Supremo 298 es la clasificación y la definición de las distintas clases de mercancías peligrosas. A todos nos pasa que siempre cuando tenemos una mercancía que nos genera duda, lo primero que nos preguntamos es, ¿esto será mercancía peligrosa o no? Bueno, sabemos que tenemos que ir a la norma chilena que clasifica las mercancías peligrosas y buscarla ahí y determinar si tenemos si corresponde la aplicación de este decreto o no. Eso es algo que con el ADR no necesitamos, lo tenemos todo dentro de la misma reglamentación y podemos entenderlo rápidamente. También lo que tiene que ver con el capítulo con respecto a respuesta a emergencias, esto no está en el Decreto Supremo 298 en cuanto a esta respuesta a emergencias, sabemos que sí está incluido dentro de la hoja de datos de seguridad de producto. El Decreto Supremo 298 no habla de ese documento puntualmente, sabemos que hay reglamentaciones anexas o complementarias al Decreto Supremo 298 donde sí se habla de la hoja de datos de seguridad de producto, pero no en el decreto como tal. En cambio, el Reglamento Modelo de Naciones Unidas sí lo menciona y sí establece cuáles son los procesos que se tienen que hacer para la respuesta a emergencia. Y en cuanto a las disposiciones relativas al embalaje y envasado y a las cisternas, bueno, aquí es donde está lo más interesante del Reglamento Modelo de Naciones Unidas porque va al detalle total, digamos, de lo que es la construcción de las cisternas incluso, y de todo lo que son los sistemas de embalaje y envasado. O sea, aquí quizás es donde el reglamento modelo más diferencia hace con respecto a las demás regulaciones, puesto que te muestra específicamente cómo se tiene que construir una cisterna, cómo se tiene que construir un bin, y así sucesivamente los diferentes envases o embalajes que existen. En cuanto a lo que está cubierto por el Reglamento de Transportes en Brasil, que no está cubierto por el 298, bueno, el primero es el registro de transportes de transportistas de mercancías peligrosas, como les decía. En Brasil existe un requerimiento de que toda empresa que quiere transportar mercancías peligrosas se tiene que registrar en el Registro Nacional de Transporte de Carga por Carretera primero, y luego, dentro de ese registro, es decir, para ir más atrás, toda empresa que quiera transportar productos en Brasil tiene que estar registrada. Es algo que aquí las entidades gremiales del transporte vienen pidiendo hace tiempo, ¿sí? Pero que no está regulado así, no hay barreras de entrada para el mercado de transporte de carga en Chile. En cambio, en Brasil sí tienes una barrera de entrada que tienes que registrarte en el Registro Nacional de Transporte de Carga por Carretera, y una vez dentro de ese registro tienes que volver a registrarte en uno específico para el transporte de mercancías peligrosas. Además de esto, tienes que registrar cada uno de los equipos y los vehículos que van a ser utilizados en esas operaciones. Es decir, no solamente a la empresa de transporte, sino que además todos los vehículos y equipos que van a utilizar también tienen que quedar registrados con el correspondiente trámite burocrático que conlleva esto. En cuanto al personal involucrado en las operaciones de transporte, en el artículo 20, este decreto establece que el conductor de un vehículo utilizado para transportar productos peligrosos debe haber sido aprobado en un curso específico, según lo regula el Consejo Nacional de Tránsito, el CONTRAN, a menos que se indique lo contrario en las instrucciones complementarias de este reglamento. Es decir, tenemos en Brasil, o existe en Brasil, una licencia de conducir específica para transportistas o para conductores de mercancías peligrosas, que es algo que también existe en la Unión Europea, es algo que también existe en Argentina,
que en Chile no lo tenemos. Nosotros sabemos que en Chile no necesitamos una licencia de conducir especial o diferente para un conductor que conduce cualquier camión, digamos, más allá de la licencia de conducir profesional, ¿no es cierto? Las correspondientes licencias, las antiguas A1, A2 o la A4 y A5 que existen hoy en nuestro país. En cuanto a los procedimientos en caso de emergencia, accidente o falla, también el reglamento de Brasil sí establece instrucciones que son básicas, pero sí quedan colocadas dentro del Decreto Supremo 298. Otros aspectos, bueno, en el caso agregamos acá lo que tiene que ver con el Mercosur. No, esto se repitió, perdón, disculpen, ahí se repitió. Vamos a lo que es el capítulo. Ah, bueno, ok, voy a bajar un poco el ritmo. Disculpen si voy muy rápido, es que estoy con. Es harto material, así que no me quiero exceder del tiempo, pero bueno, le voy a bajar un poquito el ritmo. Me pongo ansioso, quiero pasar todos los temas. En cuanto al orden de temas, en el Decreto Supremo 298, bueno, aquí, a ver, cuando observamos las estructuras nosotros de las tres legislaciones, evidentemente hay enfoques que son muy diferentes, ¿sí? Incluso cuando las tres regulan lo mismo y hablan de las mismas estructuras, o sea, hablan de empresas de transporte, hablan de expedidores de carga, hablan de personal que participa en las operaciones, hablan de vehículos, todas hablan de lo mismo, pero se enfocan de manera muy distinta. Eh, Nosotros podemos ver que, por ejemplo, el Decreto Supremo 298 tiene un enfoque que tiene mucho que ver con la fiscalización o la regulación, que también tiene ese enfoque el decreto brasileño, versus el Reglamento Modelo de Naciones Unidas, que más bien tiene un enfoque de entrega de información, que un poco es como un manual de cómo deberías hacerlo, digamos. Entonces, te entrega más información, te entrega más instrucciones de cómo llevarlo adelante. Eh, la generación de barreras de entrada es bien diferente. En el decreto brasileño están establecidas una serie de barreras de entrada para empresas de transporte, para personal que quiere participar en las operaciones de transporte, para ambos. En cuanto a la información técnica disponible, también es bastante diferente. El reglamento modelo tiene muchísima información técnica disponible, los otros dos reglamentos no tanto. Un poco ahí el transportista, el expedidor de carga, las personas que en general participan de la operación de transporte, tienen que arreglárselas por sí mismo e ir a buscar la información a otros lugares. Y sobre todo lo que es la consolidación o desconsolidación de información. Un poco lo que vemos aquí es que tanto el reglamento en Brasil como el Decreto Supremo 298 tienen información muy genérica en el reglamento como tal o en el decreto como tal, y después hay una gran cantidad de reglamentaciones que son satélites y que la complementan, digamos, y ahí es un poco donde las personas que participamos en las operaciones de mercancías peligrosas en general tenemos que andar buceando por la reglamentación para encontrarla. Esto no sucede en el Reglamento Modelo de Naciones Unidas, donde nosotros vamos a un solo manual y encontramos todo, ¿sí? Un poco esa diferencia de enfoque también queda bien, bien de manifiesto. ¿Qué es lo que pasa con el Decreto Supremo 298? Bueno, un poco lo que vemos es que hay tres grandes focos, que son o tres grandes áreas de gestión, que son los vehículos, las personas y la operación. Y en base a esos tres grandes focos se hace la regulación, ¿sí? O sea, es un poco, la regulación está construida pensando en los vehículos de transporte de mercancías peligrosas, en las personas que participan y en cómo llevar adelante la operación en general. Hablan de temas relacionados a esos tres pilares y es un poco como que esos tres pilares te llevan a cómo está construida la regulación. Por ejemplo, aquí para las empresas expedidoras de carga establece la exigencia de entregar la información, pero no genera otros requerimientos. Por ejemplo, te dice tú tienes que entregarle la información, pero solo entregarle la información, no te habla en ningún momento de que tienes que entrenar al transportista o de que tienes que entrenar a la persona que está participando en tu operación de carga o descarga, sino que simplemente te dice entrégale la información. No hay otro requerimiento u otra responsabilidad. También en ese sentido se le entrega mucha responsabilidad al conductor. Por ejemplo, el Decreto Supremo 298 te habla, como mencionaba anteriormente,
de que el conductor es la autoridad que tiene la capacidad de decidir si tiene que detener el vehículo o no, pero no establece, por ejemplo, cuáles son las cascadas de comunicación, si tiene que comunicarse con alguien, con quién tiene que hablar, simplemente lo deja como autoridad. La guía, una vez más, está en una legislación satélite o en una documentación satélite del decreto 298, que es la hoja de datos de seguridad de producto, pero no está dentro del decreto, ¿sí? Entonces, aquí un poco tenemos estos tres pilares que de alguna manera te llevan a la generación de la regulación. Cuando nosotros vemos el ADR o la reglamentación modelo de la ONU, podemos encontrar una gran diferencia, que es que el eje principal es la mercancía peligrosa. Y aquí un poco uno encuentra que, o por lo menos desde nuestro punto de vista, encontramos que tiene mucho más lógica esta estructura, puesto que dice por qué estamos generando esta reglamentación, por qué estamos generando esta regulación, por qué estamos generando una legislación, una ley, un decreto, lo que sea. Bueno, porque estamos transportando mercancías peligrosas. Entonces, desde la mercancía peligrosa nace todo, ¿sí? Y aquí también es muy interesante y es muy sano, porque todos sabemos que hay muchísimas diferencias, un sinfín de diferencias justamente entre diferentes tipos de mercancías peligrosas. No es lo mismo transportar un explosivo que transportar un combustible líquido, o un gas, o un químico, o un ácido, o un misceláneo, ¿no es cierto? Hay diferentes características, diferentes riesgos, diferentes necesidades que tiene cada mercancía peligrosa. Por lo tanto, ante los diferentes tipos de mercancías peligrosas, nosotros tendríamos que trabajar de diferente manera. Y eso es un poco lo que plantea la reglamentación modelo, que lo hace tan interesante. Que te dice, mira, para esta mercancía peligrosa, esta es la forma en que tienes que operar, esta es la forma en que tienes que capacitar a las personas, y estos son los embalajes y equipos que tú necesitas para esa mercancía peligrosa puntualmente. Eso es muy interesante. Como les digo, es un foco completamente diferente, y que es bien interesante como para pensarlo de alguna manera en darle ese mismo seguimiento a las regulaciones que se generan localmente. Quiero hacer foco en que es muy interesante cómo se plantea los objetivos de capacitación y formación de las personas, ya que, de vuelta, en vez de establecer una regulación donde se entrega autoridad o se entrega responsabilidad a las personas sobre distintas partes del proceso, lo que te dice el reglamento modelo es, mira, le tienes que dar estas herramientas a las personas que participan en la operación de mercancías peligrosas para que ellos lo puedan hacer bien. La realidad es que muchas veces los conductores de mercancías peligrosas tienen la autoridad, saben que la tienen, la conocen a esa autoridad, pero desconocen cuáles son los procesos que tienen que generar específicamente para ese tipo de productos, ¿sí? Entonces aquí hay una diferencia que para mí es muy importante. Yo no, digamos, no estoy proponiendo, no estamos nosotros proponiendo de que se cambie o que se le quite la autoridad al conductor, sino que lo que estamos hablando es que tiene que haber una complementación entre la entrega de la autoridad con lo que se establece como requisitos de capacitación para la persona. A ver, es como que yo digo, yo te doy la autoridad de conducir un vehículo, pero te tengo que enseñar cómo conducir ese vehículo. Entonces, si yo te doy la autoridad de que tú puedes detener o aplicar un procedimiento de emergencia con respecto a una mercancía peligrosa, te tengo que dar la información que se requiere para que tú puedas tomar esa decisión. Y eso un poco, esa complementación de las dos cosas no está del todo definido en el decreto Supremo 298, sí está definido en el reglamento modelo. Perdonen. Y eso lo hace muy, muy interesante. Vamos con la siguiente regulación, que es el decreto brasileño de la Asociación Nacional de Transporte Terrestre, o la Agencia Nacional, perdón. Aquí hay lo que se marca más claramente en la regulación brasileña es la barrera de entrada, ¿sí? Un poco la forma en que el Estado de Brasil regula o trata de evitar que sucedan accidentes o incidentes relacionados con mercancías peligrosas es a través de estas barreras de entrada. Lo que te dice es, mira, para permitirte transportar mercancías peligrosas, tú tienes que presentarte ante la Agencia Nacional de Transporte Terrestre, yo te voy a revisar completamente todos tus antecedentes,
voy a ver si tienes las capacitaciones, si tienes todos los certificados, cumplimientos, acreditaciones que requieras para poder hacerlo, voy a revisar tus vehículos, voy a auditar a tu personal y una vez que vea que tienes todo listo, recién ahí te permito empezar a operar. Y esta certificación, acreditación, tiene que ser periódica y constante en el tiempo. Entonces, es una barrera de entrada muy fuerte que delimita de alguna manera quiénes pueden participar en el transporte de mercancías peligrosas y quiénes no. Lo cual puede ser bien visto o no, dependiendo de cómo se entregue ese servicio, digamos. O sea, ahí es donde tenemos que ver si el servicio de acreditación, certificación de las entidades estatales de Brasil es rápido, es expedito, es barato, es sencillo de realizarse, o si es un certificado tremendamente burocrático, donde hay que llevar un montón de documentación, donde la documentación hay que revisarla de diferentes maneras, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se puede volver un poco más complejo e incluso puede llegar en algún momento a generarle un dolor a la industria, diciendo, ¿sabes qué? No tengo operadores logísticos para el transporte de mercancías peligrosas porque la regulación es demasiado fuerte. Eso puede suceder en algunos casos. Una vez que se superan las barreras de entrada, bueno, el decreto habla en 4 grandes capítulos o 4 grandes áreas de trabajo, que son las condiciones de transporte, los deberes, obligaciones y responsabilidades, la supervisión y las infracciones y sanciones, que es muy interesante de que es algo que yo por lo menos no había visto en otras regulaciones, que las infracciones y sanciones queden dentro del mismo decreto, dentro del mismo reglamento. Eso te marca un poco la metodología de fiscalización que tiene la Agencia Nacional de Transporte Terrestre en Brasil, que un poco cuando una agencia o una entidad estatal te establece las multas dentro de la misma regulación, lo que está un poco haciendo es asustándote, ¿no es cierto? Es como que le está diciendo al operador de transporte o al operador logístico, le está diciendo, mira, si no cumples con esto, esta es la multa, y como es una multa alta y dolorosa, ojo que te la voy a cobrar, y entonces el operador logístico se cuida y dice, ya, voy a ser más cuidadoso con respecto a esto. En cuanto al orden del Decreto Supremo 298, un poco lo que hablábamos, ¿sí? A ver, aquí hay casos en que los alcances están dispuestos de manera en que si se analiza el decreto por capítulo, algunos aspectos pueden ser pasados por alto, como por ejemplo, el capítulo sobre vehículos y equipamiento abarca desde el artículo 2 al artículo 6, sin embargo, siendo que nosotros decimos, en este capítulo voy a hablar de vehículos y equipamiento, es decir, tenemos un capítulo específico y hablamos del artículo 2 al artículo 6. Después, cuando nos vamos al artículo 14, se establecen requerimientos de limpieza que tienen que ver con los vehículos. O en el artículo 16 se establecen requerimientos de motor apagado o desenergización del equipo, que también tienen que hablar con los vehículos. Y en los artículos 20 y 20 bis se establecen requerimientos de freno de estacionamiento y de cartelería respectivamente. Entonces, también te están hablando sobre los vehículos y sus equipamientos. Se puede pensar de que están trabajados de manera diferente, ¿sí? Sin embargo, al mismo tiempo tú podrías decir, ok, todo lo que tiene que ver con el vehículo yo ya lo vi en el artículo 2, me quedo tranquilo, todo lo que tiene que ver con el vehículo ya lo pasé, pero sin embargo te encuentras en los artículos 14, 16 y 20 bis con otras características del vehículo que también tienen que ser consideradas. En cuanto al capítulo sobre personas, que va desde el artículo 21 al 29, también habla y te dice todo lo que tiene que ver con personas está aquí. Sin embargo, cuando vamos al artículo 5, nos encontramos con que tiene que estar el tacógrafo. Tampoco en cuanto al tacógrafo te define la finalidad de que el equipo esté instalado, ni cuál es el proceso de registro o funcionamiento del mismo. Es decir, ok, me pides que tenga un tacógrafo. La pregunta es, ¿para qué quiero el tacógrafo? ¿Cierto? Bueno, esa pregunta no está respondida dentro del mismo decreto. Sin duda está respondida en otras legislaciones y está respondida de manera bien clara, pero en otras legislaciones. Y lo que también le falta al decreto 298 es si está respondida en otras legislaciones, es un poco guiarte a esa legislación. Tienes que tener un tacógrafo porque el artículo X del Código del Trabajo establece que tienes que tener esta jornada de trabajo y para las mercancías peligrosas es más importante, y además porque la ley de tránsito establece estas velocidades máximas y por lo tanto para eso necesitas el tacógrafo. Bueno, está todo, como les decía una vez más,
disperso en diferentes legislaciones y cuesta como consolidarlo. Los artículos 7º al 14 establecen las condiciones de carga, condicionamiento, estiba y descarga y manipulación de las mercancías peligrosas, incluyendo prohibiciones referidas al personal, que no están establecidas dentro del capítulo sobre personas. Y los artículos 17º, 18º y 19 establecen directrices y recomendaciones sobre rutas y zonas de descanso o alojamiento. Sin embargo, no hacen relación a cómo éstas afectan la jornada de trabajo o conducción del conductor profesional. Entonces ahí también falta un poco entender la conexión entre esas legislaciones, y también sería bueno que esas directrices estén pensadas desde el punto de vista de las personas y cómo afectan a sus jornadas de trabajo dentro del capítulo de personas del Decreto Supremo 298. Avanzando, vamos al alcance y las relaciones con otras legislaciones. Esto es un poco lo hemos conversado. Hay ciertas legislaciones como por ejemplo la ley de tránsito, que tiene que ver con características técnicas del vehículo, con procedimientos que tienen que ver con el tránsito de los vehículos, con la conducción, con los requerimientos de licencia de conducir, entre otros que están establecidos ahí y que afectan al Decreto Supremo 298. Como hablábamos, la norma chilena 2190 y la norma chilena 382. La 382 es la que establece el listado de mercancías peligrosas, que un poco hace referencia al listado de mercancías peligrosas de la ONU, o sea, es como la que nos introduce en Chile esa misma normativa. La realidad es que el Decreto Supremo 298 sin la norma chilena 382 y sin la 2190 es inaplicable, es inviable, como se dice de alguna manera. O sea, si yo no tengo esas dos normas en la mano, cuando analizo el 298, no puedo aplicarlo, digamos. Necesito esas dos normativas. Entonces, sería sumamente interesante que las dos normas estén incorporadas dentro del Decreto Supremo 298, la 382 para decirme si lo que estoy transportando es mercancía peligrosa o no, y la 2190 para que me diga cuál es el rotulado, marcado y etiquetado que le tengo que colocar a mi vehículo y a los productos que estoy transportando. Hay otros decretos que tienen que ver, como les hablaba, Decreto Supremo 160 de combustible, Decreto Supremo 103 del Ministerio de Energía para el GNL. Bueno, hay una serie de decretos que tienen relación con esto, y obviamente el Código del Trabajo, que habla de temas muy críticos, como por ejemplo la jornada de conducción, entre otros que definitivamente afectan al Decreto Supremo 298. Y acá encontramos algunas cosas en que hay un poco contradicciones, si se quiere, o que no es lo suficientemente claro el decreto con respecto a otras legislaciones o con respecto a sí mismo. Por ejemplo, establece la prohibición de la participación de los conductores en operaciones de carga y descarga. Sin embargo, hay conductores que ejecutan estas operaciones en la realidad y en diversas industrias. Aquí sería bueno que definitivamente el Decreto Supremo 298 establezca cuáles son específicamente las operaciones o las mercancías peligrosas, más bien, en las cuales existe esa prohibición, ya que esa prohibición no existe para todas las mercancías peligrosas, sino que para algunas en específico. También, por ejemplo, el Decreto Supremo 298 establece restricciones de tránsito con respecto a zonas densamente pobladas y túneles, pero no establece de quién es la responsabilidad sobre el diseño de las rutas de circulación ni el seguimiento de ellas. Aquí vamos a un ejemplo práctico. Tenemos, por ejemplo, en Santiago tenemos varias autopistas elevadas, ¿no es cierto?, que pasan por zonas densamente pobladas, sin ir más lejos, no sé, la intersección de la Costanera Norte con Autopista Central o con General Velázquez. Son zonas densamente pobladas donde las autopistas son elevadas. Bueno, ¿qué sucede si tenemos un accidente con mercancías peligrosas ahí y el decreto 298 me dice no tienes que ir por zonas densamente pobladas? ¿O quién diseñó la ruta? ¿La diseñó el conductor mientras conducía? ¿La diseñó el expedidor de carga? ¿La diseñó la empresa de transporte? No la diseñó nadie, simplemente el camión salió. La realidad es que eso no está claro, de quién es esa responsabilidad. Tampoco existe por parte del Ministerio de Transporte o del Ministerio de Obras Públicas una identificación o una regulación clara sobre cuáles son las rutas que sí están autorizadas para transporte de mercancías peligrosas y cuáles no. Solamente, como les decía, está el límite de 500 metros para el largo de los túneles, que entre otras cosas nos genera que tengamos que dar la vuelta, por ejemplo, cuando venimos de Quintero o de Concón, tenemos que dar la vuelta por el norte porque tenemos los dos túneles en la ruta 68. Bueno,
Ahí es donde un poco nos limita, pero fuera de eso no existe otra limitación. Este, y finalmente, por ejemplo, el decreto 298 establece características de la zona de estacionamiento para ver vehículos de mercancías peligrosas, pero tampoco existe un listado claro de estacionamientos habilitados y difundido por el Ministerio de Transporte. Como les decía, sí existe uno, que es de zonas de estacionamiento en general, pero no de zonas de estacionamiento para camiones de mercancías peligrosas. Sería bien interesante que existiera, porque sabemos que tenemos mercancías como por ejemplo el gas natural licuado, que cuando entra en breve tenemos un radio de la explosión que es bastante grande, y debería haber una zona de estacionamiento específicamente para ello, así como con otras mercancías. También establece recomendaciones y directrices sobre rutas y zonas de descanso, sin embargo no establece cómo estas afectan a la jornada de conducción o trabajo del conductor profesional. Acá sería bien interesante, bueno, se ha hablado hace mucho tiempo que el Ministerio de Transporte está buscando que la jornada de conducción interurbana esté dentro de la ley de tránsito y no como una regulación que es parte del Código del Trabajo. Esto es un cambio que el Ministerio de Transporte viene buscando hace bastante tiempo. La verdad es que no sé en qué nivel está eso de hoy en día de generación, pero la jornada de conducción interurbana tiene un componente logístico muy fuerte, es decir, te limita, por ejemplo, si tú puedes llegar a un destino o no, porque cuando se acaban las horas de jornada de conducción, el conductor tiene que detenerse a descansar. Este, Sin embargo, por ejemplo, te dice la jornada de conducción interurbana te establece que tú tienes que parar a descansar en un determinado momento, pero no te da una exención o una holgura para poder llegar a una zona de descanso específica que sea interesante o que sea apta para un camión de mercancías peligrosas. No hay un cruce entre esas dos cosas. Ni tampoco le establece al conductor de que tiene que planificar el viaje, o a la empresa transportista o al expedidor de carga, no le establece una necesidad de planificar el viaje con anterioridad de manera de que se asegure que se cumpla con las detenciones en esa zona específicamente. Y por último, no establece requerimientos específicos de capacitación o certificación para conductores u otros participantes. En cambio, el decreto Supremo 160 sí establece requerimientos para conductores de combustibles líquidos, incluyendo certificación CEMEP, además de un programa de seguridad y gestión, ¿cierto? Eh, Aquí tenemos una diferencia entre un decreto que es satélite o específico para un tipo de mercancías peligrosas y el decreto general. La realidad es que el combustible líquido es menos, más o tan peligroso como muchas otras mercancías peligrosas. Por lo tanto, no debería haber una diferencia de regulación para el conductor entre la legislación del Decreto Supremo 160 y la legislación del Decreto Supremo 298. Deberían ser similares o al menos mantener un mismo estándar. Finalmente, en cuanto a las propuestas de mejora, y acá ya voy terminando, bueno, algunas propuestas que se establecieron, lo primero es el balanceo del Decreto Supremo, en cuanto a que aquí el balanceo tiene que ver esta propuesta un poco con que en cada tema que se toque se piensen todos los participantes. Un poco lo que se puede ver es que cuando se establece, por ejemplo, la necesidad de realizar un chequeo del vehículo, se establece desde la responsabilidad de la empresa de transporte, pero no se establece claramente cuál es la responsabilidad, o se establece incluso desde el conductor, pero no se establece claramente, por ejemplo, cuál es la responsabilidad del expedidor de carga en ese proceso. O, por ejemplo, se establece la responsabilidad del expedidor de carga de entregar la hoja de datos de seguridad del producto, pero el transportista, la empresa de transporte, ¿tiene alguna responsabilidad con respecto a capacitar al conductor en lo que dice esa hoja de datos de seguridad del producto? ¿El conductor tiene alguna responsabilidad en cuanto a cuando recibe la hoja de datos de seguridad del producto, qué es lo que tiene que hacer con ella? Bueno, ahí un poco lo que nosotros planteamos es que exista este balanceo entre las diferentes personas o las diferentes entidades que participan de una operación de transporte de mercancías peligrosas y que en cada punto que se toque estén considerados todos, digamos, o el rol que juega cada uno de ellos en cada punto. La consolidación de normativas, definitivamente, aquí nosotros no estamos hablando que la norma chilena 2190 o la 382 dejen de ser normas específicas, sino que ojalá vengan o se entreguen dentro de una misma legislación, como debería ser el Decreto Supremo 298. Asimismo, debería haber una vinculación dentro del Decreto Supremo 298 con otras legislaciones. Es algo que
por ejemplo, lo que hablábamos del Código del Trabajo y la Jornada Interurbana de Conducción o la Ley de Tránsito. Debería haber una unión o una conexión entre ellas. Sabemos, por ejemplo, que muchos transportistas, empresas mandantes o generadores de carga o empresas de transporte tienen definido, por ejemplo, no circular de noche o, por ejemplo, velocidades máximas menores a lo que indica la legislación chilena. Entonces, bueno, ¿cómo hablan la ley de tránsito con el Decreto Supremo 298 en ese sentido? Es algo bien interesante. El foco en capacitación es otra cosa que nos pareció muy interesante. Tiene que haber exigencias de capacitación dentro del Decreto Supremo 298, es algo que nosotros creemos necesario, que se explique en qué puntos se tiene que capacitar, cuáles son los planes de capacitación que tiene que existir, qué cosas tiene que conocer una persona que participa en una operación de transporte de mercancías peligrosas antes de participar. Esto nosotros entendemos que puede estar regulado por otros decretos o por otras reglamentaciones. Creemos que es sumamente importante que esté dentro del Decreto Supremo 298 y que esté consolidado con esta normativa. Creemos también, perdón, que sería muy interesante una licencia especial para conducción en vehículos de transporte de mercancías peligrosas o al menos una serie de cumplimientos que tienen que ver con salud, que tienen que ver con conocimientos técnicos, entre otros, para el conductor de mercancías peligrosas, ya que efectivamente un conductor que está conduciendo un vehículo mayor, ya sea A4 o A5, es un riesgo mayor que una persona que circula en un vehículo menor. Pero si además en ese vehículo mayor el conductor está conduciendo y transportando mercancías peligrosas, el riesgo aún es todavía más exponencial. No solamente hacia las personas, sino también hacia el medio ambiente, hacia los bienes. Bueno, en general es una responsabilidad mucho mayor. Por lo tanto, la exigencia de certificación de esa persona, nosotros entendemos que tiene que ser mayor. Y en cuanto a la conexión con otras legislaciones, bueno, lo hablábamos hace un poco, lo que tiene que ver con la jornada interurbana de conducción. Bueno, no quiero ser repetitivo en este sentido. Y finalmente el registro de participantes. Bueno, aquí el registro de participantes es algo que es complejo, porque se coloca una barrera de entrada al transporte de mercancías peligrosas y es algo que en general las empresas expedidoras de carga lo sufren, porque evidentemente tener esa certificación, esa acreditación de que soy transportista de mercancías peligrosas cuando otra empresa de transporte no lo es, eso genera un extra costo o un costo adicional en el costo de transporte del producto. Por lo tanto, es algo que no es simpático, digamos. Sí se pueden establecer metodologías o se pueden establecer sistemas de acreditación que sean rápidos, que sean eficientes, que sean baratos, y que de esa manera se permita que no sea una barrera de entrada demasiado compleja, sino que más bien funcione efectivamente como una forma de regular o de certificar que los transportistas cumplen con esa regulación. Así que eso es un poco el estudio que nosotros hemos hecho como DoBetter. Y bueno, ahora corto la compartida de pantalla y los dejo, ahí escucho las preguntas que seguramente Sergio nos tiene. Sí, muchas gracias, Diego. Bueno, nosotros habíamos visto este estudio que es bastante extenso, de hecho lo resumiste bastante bien y Sí, podríamos perfectamente haber estado varias horas en esto, pero te sí, sí. agradezco que haya sido resumido y voy a comenzar a leerte algunas preguntas que están aquí en el chat, ¿ya? Bien. Dice, si de acuerdo a tu experiencia, el 298 es conocido entre los usuarios, las empresas, los supervisores, los conductores, ¿y cuánto falta de capacitación a esos grupos que manipulan sustancias peligrosas? Bien, a ver, generalmente en la industria del transporte de mercancías peligrosas se hacen capacitaciones relativas al 298, pero la realidad es que en general los conductores principalmente no lo conocen tan bien, pero sobre todo lo más complejo eh, es que no conocen tanto el tipo de mercancía que están transportando. A mí me ha pasado de hacer capacitaciones a grupos de conductores bastante grandes, de diferentes edades, características, incluso que transportan diferentes productos. Y yo hago capacitaciones súper simples, tomo la hoja de datos de seguridad de producto y se las empiezo a leer. Y me ha tocado ver conductores que se agarran la cabeza cuando uno les dice, mira, si aspiras esto te puedes morir, o si tocas esto con la mano se te puede quemar la mano, o si se te prende fuego un neumático del camión, tu camión puede explotar.
La verdad es que cuando empiezan a escuchar eso, que en la hoja de datos de seguridad de producto están claramente delimitados los riesgos, el conductor se sorprende y dice, chuta, no sabía todo esto, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde un poco nuevamente hago foco con respecto al tema de la capacitación. Nosotros, a los conductores, este grupo de conductores que me tocó entrenar, eh, a ellos se les entregaba, antes de cada viaje, se les entregaba una copia de la hoja de datos de seguridad de producto, junto con la guía de despacho. O sea, cada viaje ellos lo tenían al documento. Sin embargo, el hecho de que tengan el documento en la mano no significa que efectivamente lo estén leyendo. Y si lo leen, no significa que necesariamente lo entiendan. Entonces, aquí es donde, desde mi punto de vista, tenemos que, a través de la regulación y a través de la exigencia que trae la ley, tenemos que ser mucho más exigentes en cuanto a la capacitación, al conocimiento que tiene el personal, no solamente del Decreto Supremo 298, sino que también de los aspectos que lo consolidan. Y finalmente, me voy a extender un poquito más en este punto, bueno, los que andamos en el mercado y andamos en la ruta en general, sabemos que hay muchos problemas de fiscalización, ¿no? Las entidades que están a cargo de la fiscalización son Carabineros de Chile, el Ministerio de Transporte, ¿no es cierto? La realidad es que Carabineros de Chile en general no conoce el Decreto Supremo 298, en general, ¿sí? Le falta mucho conocimiento sobre el mismo, ni que hablar cuando se habla de mercancías peligrosas. Aquí a veces los mismos conductores te cuentan anécdotas que le dicen a Carabineros, le dicen, no, mira, tengo explosivos atrás y Carabineros simplemente le dice pase, pase y no le pide nada, ¿no es cierto? Porque les da un poco de miedo, porque no conocen. Bueno, yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo sin duda desde la industria de las mercancías peligrosas, desde otras entidades como pueden ser bomberos voluntarios u otras entidades que participan en el transporte de mercancías peligrosas, tenemos que hacer un esfuerzo para ayudar a que Carabineros de Chile pueda tener una mayor capacidad de fiscalización y que pueda entregar, si se quiere, un mejor servicio en ese sentido, porque es realmente muy necesario. Entonces, creo que por los dos lados, digamos, por el lado de los participantes de la operación como tal, así como también por el lado de las entidades fiscalizadoras, sin duda que hace falta mayor conocimiento del 298 y de las mercancías peligrosas en general. Perfecto. Oye, aquí hay otra pregunta que está un poco fuera del marco del decreto 98. De hecho, totalmente fuera, pero igual vale la pena responderla. Hay un montón de sustancias químicas que no son clasificadas por el 382. Entonces la pregunta es qué documento o qué normativa las regula. Bueno, es un poco complejo. La verdad es que existen normativas que son específicas para cierto tipo de mercancías. No solamente, o sea, el 298 habla de mercancías peligrosas, pero por ejemplo tenemos el decreto supremo, si no me acuerdo mal, es el 977, que es para transporte de alimentos. Hay otro que no me acuerdo el número, que es para el transporte de medicamentos, por ejemplo. Entonces existen diferentes regulaciones para diferentes tipos de productos. De repente lo que hay que buscar en ese sentido es dentro de qué clasificación de producto está un determinado producto y ver si en general ese producto tiene alguna regulación específica para él, digamos. Ahora, en Chile Chile en general es un país que se adapta, se adecua mucho a lo que son las regulaciones internacionales, ¿no? Entonces, en la medida en que las Naciones Unidas no incorpore a esas mercancías dentro del listado de mercancías peligrosas, la realidad es que la norma chilena 382 tampoco los va a incorporar. Entonces, quizás ahí lo que tiene que pasar es que la industria que normalmente trabaja con ese tipo de mercancías, si ve que tiene un nivel de accidentabilidad, si ve que tiene un nivel de incidencia que requiere reglamentos especiales o cuidados especiales, tendría que insistir para que ese tipo de producto esté dentro de la norma y dentro de la clasificación. Un poco Pero eso. más allá, Diego, de la ley de tránsito, ¿no hay ningún reglamento o No, norma de carga general? no, es la ley de tránsito en general. Y bueno, después tenemos el decreto supremo, si no me acuerdo mal, es el 140,
38, me parece que es el del Ministerio de Obras Públicas, que regula los pesos máximos por eje, pero después no, Ponte tú no para transportar tenemos. madera. Bueno, está la CONAMA, no sé, o sea, la CONAF, perdón. Hay otras regulaciones ahí. Yo la verdad es que no soy especialista en el transporte forestal, no es mi área de especialidad. Sí hay regulaciones específicas para ese tipo de producto, y para otros tipos de productos diferentes, ¿no? Como Sí, hablábamos claro. anteriormente, alimentos, medicamentos, etcétera, etcétera, Sí. que aplican, ¿cierto? Lo que hay que buscar es un poco qué ¿Cuál? regulación, cuál es la que aplica. Ahí un Y si no, no poco, está regulado nomás, po. y Eso si no, no está es. regulado. Es Sí. así de sencillo. La verdad es Su- que en el país todavía hay muchas cosas que no tenemos reguladas, ¿sí? sí, O sea, hace poco creo que estábamos regulando el tema de Uber para taxis y sí, ahora ya claro. tenemos Uber de transportes y ahí estamos todavía sin regulación, de transporte de carga me refiero. Entonces, bueno, hay muchos temas que están sin regulación todavía, ¿no? Tenemos que empujar desde nuestras diferentes entidades a que esas regulaciones se lleven adelante y que la cancha quede marcada, ¿no? Perfecto. Diego, aquí hay otra pregunta que tiene que ver con la limpieza de los estanques. Ujú. Dice, ¿cómo aplica para los camiones que son dedicados a un solo producto? Por ejemplo, los combustibles. Bueno, como se sabe, por ejemplo, nosotros tenemos una situación muy, muy particular del país de Chiloé, donde por ejemplo, cuando tú pasas con un camión de combustible cargado desde Pargua hacia la isla de Chiloé, ¿no es cierto? Al ser un camión de mercancías peligrosa, tiene que pasar solo en el transbordador. Y esto ya le genera una complejidad logística grande, porque tienes que esperar que efectivamente la empresa de transbordadores tenga un transbordador que te lo pueda prestar a ti y que tú puedas ir solo, y además obviamente te encarece mucho el costo del transporte. En ese sentido, a los transportistas en general y a las empresas de mercancías peligrosas en general les viene re bien el proyecto del puente, ¿no? Y es como que ojalá lo hagan rapidito. Este, el punto es a la vuelta, porque el camión descargó el combustible, ¿no es cierto? Y a la vuelta el transportista, la empresa expedidora de carga, quien pague el flete, dice, yo no quiero volver a venir solo en un transbordador cuando ya no estoy cargado, ¿no es cierto? Ahora, la realidad es que como muchos de ustedes saben, o si no lo saben, un camión que descarga combustible, descarga el combustible líquido, pero queda con gases de combustible, con gases de derivados del petróleo dentro del camión. Por lo tanto, aunque no sea combustible líquido, sigue transportando mercancías peligrosas porque contiene gases. Por lo tanto, para que pueda hacer, ese camión pueda circular o pasar a través del canal del Chacao en un transbordador acompañado de otros vehículos, lo que tiene que pasar es que el camión tiene que ser desgasificado, que es una operación que se hace de hecho en la isla, y se hace bastante, digamos, los transportistas de mercancías peligrosas y de otros productos en general piden la desgasificación porque es más barata, y la desgasificación es más barato desgasificar el camión y limpiarlo rápidamente, o más que limpiarlo, desgasificarlo rápidamente, que pagar lo que cuesta el costo de transportar el vehículo. En general, los camiones dedicados tienen mayores requerimientos técnicos o mayores requerimientos de certificación que los otros tipos de camiones. Por ejemplo, si tú transportas gas o transportas combustible, tú tienes certificados de hermeticidad que tienes que presentar cada cierto tiempo, y ese certificado de hermeticidad, normalmente la periodicidad es de 6 meses, aunque puede ser que el expedidor de carga tenga un requerimiento más fuerte. También hay requerimientos que tienen que ver con la calibración de los vehículos, con respecto a que la cantidad de producto que el vehículo marca que puede transportar sean efectivamente esas. Entonces, en general, los camiones que tienen un producto dedicado tienen mayor exigencia que los que no, los que son generales, digamos. Tenemos Pero en términos de operaciones. lavado, Ujú. Diego, en términos del lavado de estanques, los que son dedicados tienen esa como flexibilización de no tener que lavarlo después de la carga, digamos. Así es, no es necesario que los laven después de la carga. Sí, por ejemplo, hay ciertos requerimientos con algunos tipos de productos. Por ejemplo, ustedes saben que en Chile en general el uso del queroseno es un uso domiciliario, ¿no? Entonces,
La realidad es que si nosotros transportamos en una cisterna de un camión de combustible, transportamos gasolinas y después a esa cisterna, sin haberla limpiado, le colocamos querosén, a la cisterna le quedó algún resabio de gasolina dentro de la cisterna y puede cambiar el punto de inflamación del querosén, lo que después puede terminar transformándose en un accidente doméstico, ¿no es cierto? Entonces ahí lo que se acostumbra, más que pasar al lavado del estanque, es que yo no voy a cargar querosén en una cisterna que antes haya tenido gasolina, sino que busco de cargar el querosén en una cisterna que antes haya tenido cargado petróleo diésel, de manera que el punto de inflamación en vez de subir baje, y así evito ese tipo de incidentes. Pero el lavado en general solo se pide cuando se va a hacer algún trabajo en el equipo, como por ejemplo alguna soldadura o algún trabajo que requiera que una persona ingrese adentro de la cisterna o del estanque, ahí sí se pide el lavado del vehículo, ¿sí? Ahí digo, hay algo así como 5 preguntas más, así que vamos a hacer más. Dale Y nomás, después, tenemos. si no alcanzamos a responderlas porque estamos ya bien encima de la hora, nos comprometemos a responderlas por correo. ¿Ah? Dale. Pero, a ver, hay una que dice, ¿de quién es la responsabilidad de hacer el checklist que aparece en el artículo 21? Si es del conductor o de un supervisor. La realidad es que lo que se pide es que el que haga el checklist es el conductor, ¿sí? La responsabilidad está compartida entre el conductor y la empresa de transportes, pero normalmente lo que se pide y lo que se acostumbra es que lo haga el conductor. ¿Por qué? Porque si tenemos alguna condición subestándar, mecánicamente hablando, lo mejor es que el conductor la conozca, digamos. Entonces, un poco lo que se busca es que la supervisión, un poco lo que hace es supervisar que el checklist o la famosa vueltita del perro, ¿no es cierto?, realmente se haga, Mm. y no que simplemente el conductor agarre una lista y tiqui, 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 y estamos, ¿no es cierto? Este, pero un poco lo que se busca es que la costumbre sea del conductor y que sea el conductor quien ejecute esa función. Aquí preguntan, Diego, esta es una pregunta bien subjetiva, pero ¿por qué crees que hay baja fiscalización del cumplimiento de la normativa en Chile? Pero dice que en particular en el transporte desde puertos, desde los contenedores de puerto hacia el cliente o al revés. Bueno, tiene que ver con una serie de condiciones específicas de ese mercado, ¿no? Del transporte de contenedores y de la operación portuaria. En general es muy difícil eh, que carabineros, o sea, a ver, cuando tú ves un camión de combustible, un camión cisterna de gas o lo que sea de químicos, tú sabes que es un camión que está dedicado a ese tipo de transporte. De alguna manera lo puedes entender, lo puedes conocer y por lo tanto es más fácil fiscalizarlo. Cuando tú llevas un contenedor no sabes lo que va dentro del contenedor. Entonces ya es un poco más difícil de fiscalizar y de entender qué es lo que lleva. Por otro lado, la realidad es que el mercado del transporte de contenedores en general es uno de los mercados más informales que existen, por el lado de los transportistas principalmente. Eso genera que el transportista en general busca evitar la fiscalización, no solamente por un tema de mercancías peligrosas, sino que por un tema de cumplimiento de la ley en general por parte de ese transportista. Este, y por otro lado, también tiene que ver con la operación logística como tal. Digamos, el transporte de contenedores en general es uno de los transportes que tiene costos o tarifas más bajas. Por lo tanto, para que el transportista pueda generar una rentabilidad, tiene que andar rápido, rápido, rápido y andar mucho, para poder generar esa rentabilidad. Por lo tanto, y también al puerto, el puerto necesita por condiciones, digamos, geográficas, por condiciones naturales en Chile y por condiciones de operación, el puerto necesita desagotar el puerto rápidamente, sacar los contenedores para poder meter contenedores para cargar y así sucesivamente. Entonces, todo eso, la suma de esas cosas, digamos, te genera que en general el transportista de contenedores es un transportista que, o el mercado del transporte de contenedores en general es un mercado que sea poco fiscalizado, que en general anda muy rápido y bueno, no solamente en el tema de mercancías peligrosas, pasa, por ejemplo, muchas veces hemos escuchado un montón de historias con respecto a carga refrigerada, como la fruta o el pescado en general, que te pasa que el conductor te apaga el motor de refrigeración para ahorrar unos pesos y después la carga llega en mal estado. Bueno, en general es un mercado más complejo, y bueno, tiene esas condiciones, digamos. No tiene que ver solo con la mercancía peligrosa, sino que es algo más estructural de ese mercado. Ya, voy a hacer las últimas 2 preguntas. La última, la penúltima, digamos,
si en tu experiencia el incumplimiento del 298 se transfiere al final las multas solo a los transportistas o las empresas expedidoras o receptoras de carga también pueden ser multadas. Bueno, la verdad es que generalmente el hilo se corta por lo más delgado, ¿no es cierto? Claro. En general, muchas veces ni siquiera es el transportista, sino que es el conductor el que recibe la multa, ¿no? A ver, como les decía hace un ratito atrás, la fiscalización con respecto al cumplimiento del decreto 298 no es una fiscalización que sea muy fuerte. Hay otras fiscalizaciones, por ejemplo, con respecto al cumplimiento de la jornada de conducción, o la que más se fiscaliza es la que tiene que ver con el cumplimiento de los pesos por eje. Pero la que tiene que ver con la reglamentación de mercancías peligrosas no es tan fiscalizada, por lo tanto no hay un gran volumen de multas que exista en ese sentido, digamos. Sí podemos ver que, por ejemplo, a los generadores de carga se los fiscaliza mucho en el cumplimiento de toda la normativa que tiene que ver con las instalaciones del expedidor de carga. O sea, que la planta de combustible, o la planta de lubricante, la planta de ácido, la planta de lo que sea, cumple con todas las fiscalizaciones, reciben, o sea, con todas las regulaciones, reciben visitas del Ceremi constantemente, entre otras cosas. Lo que nos falta es un poco de fiscalización en las rutas, digamos. Y en ese sentido, ahí no, digamos, no hay tanta fiscalización y por lo tanto no hay un sufrimiento o un dolor muy grande por parte de la industria en ese sentido. Lo que sí, eso después lamentablemente genera lo que muchas veces pasa, ¿no? Incidentes, accidentes, situaciones dolorosas que tienen que ver con mercancías peligrosas y que, como ustedes saben, se vuelca un camión, yendo a la pregunta que hacían hace un momento atrás, se vuelca un camión con madera y bueno, se volcó el camión con madera y probablemente haya sido un accidente y haya alguna persona perjudicada. Cuando se vuelca un camión con combustibles y genera un derrame de combustible, bueno, tenemos incidentes sobre el medio ambiente, tenemos incidentes sobre una gran cantidad de personas que pueden estar afectadas porque el combustible llegó a un sistema de acueducto de alguna forma. Todos recordamos el caso de Esval en Osorno, ¿no es cierto? Entonces, es muy diferente el alcance que tiene un accidente de mercancías peligrosas al alcance que tienen otros tipos de, o accidentes de otros tipos de productos, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco lo que se busca es que haya más fiscalización, que haya más conocimiento de parte de la gente de fiscalización con respecto a lo que fiscalizan. Eso me parece que hace falta y digamos, volviendo a lo que hablábamos sobre balanceo del decreto supremo 298, cuando se hagan esas fiscalizaciones se tienen que revisar las responsabilidades de todos los participantes de la operación y no solamente de la empresa transportista o del conductor, digamos. Súper. Oye, y la última pregunta aquí, que en realidad hay una parte de la pregunta que me gustaría resaltar a ver si tú conoces alguna experiencia. Dice que qué sucede cuando en las responsabilidades con respecto al 298 cuando el transporte es de un tercero, que es el 90 y algo por ciento de los casos. Pero dice, ¿qué pasa si ese tercero a su vez arrienda un isotanque o el container es subarrendado? Si tú conoces algo con respecto a la responsabilidad en ese caso. Bueno, la responsabilidad sigue siendo de las mismas personas, digamos, no cambia. Cuando un transportista toma mercancías peligrosas, se hace cargo de lo que suceda durante la operación de transporte. Es lo que dice el Decreto Supremo 298 claramente. Una vez que aceptaste la mercancía peligrosa, una vez que tomaste la guía de despacho, tomaste la hoja de datos de seguridad de producto, la responsabilidad es tuya. Independientemente de que estés subcontratando y que después tú, como transportista, puedas hacer un litigio o una demanda a esa persona que estaba ejecutando la operación, digamos. Pero la responsabilidad, por eso al subcontratista hay que acreditarlo y certificarlo y revisarlo y fiscalizarlo tanto como al transportista principal, digamos. Y por eso también es que la mayoría de las empresas que trabajan en la industria de las mercancías peligrosas buscan conceptos o generar contratos de flota dedicada, ¿no es cierto?, con camiones a los que se les puede hacer un seguimiento, con transportistas que tienen años de experiencia en el rubro. Un poco se busca eso. Y también por ahí viene un poco lo que hablábamos sobre esta regulación o esta reglamentación de que exista un listado de transportistas que estén habilitados, en cierto modo, porque te permite hacer esa trazabilidad, que es esa palabra que está tan de moda Claro. últimamente. Eso. Oye,
Eso era, muchas gracias Diego. Hay algunas preguntas que se nos quedaron afuera. Vamos a tratar de responderlas después por correo, así que te agradezco de Bueno, nuevo tu presentación que fue súper clara y bien resumida. Además, tenemos el estudio este aquí que hicimos y que se lo presentamos ya al ministerio, así que veamos cuál va a ser el futuro de esta regulación que sabemos que tiene muchos espacios en realidad de mejora, así que creo que esto levanta un poco más el tema en cuanto a esos espacios de mejora, así que digo de nuevo, insistentemente te agradezco y también le agradezco a todos los que se conectaron hoy día en este webinar que dedicamos al transporte.